comentábamos la actualidad de la semana anterior también, esta proposición no de ley que el Partido Socialista va a llevar hasta el Congreso de los Diputados, y vamos a hablar precisamente de ese tema, de la depuradora y de su financiación. Recordemos, la Unión Europea en el marco actual aportaría el 35% del coste total y el Ayuntamiento debería aportar el 65% de ese coste. Y para hablar de este tema tenemos aquí como invitados a Tomás Cabezón. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Senador por el Partido Popular. Y también tenemos por aquí a Javier Antón. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Diputado por el Partido Socialista. Bueno, tenemos un tema que además es muy preocupante para Soria. La depuradora es determinante, José Luis. Lo es porque estamos hablando de que estamos en la cabecera de un río, sin duda el río que vertebra en lo que a sistemas de acuíferos se refiere todo Castilla y León, es el río más importante, es la cabecera del Duero, es lugar de interés comunitario, etcétera, y habría que cuidarlo. Solo por esas razones lo de la depuradora tiene que ser algo de absoluta prioridad para llevarlo a cabo. El problema, pues bueno, ahora nos lo contarán nuestros contertulios, pues es que llevamos ya mucho tiempo dándole vueltas a la madeja y entre idas y venidas estamos casi en el punto de partida o peor, porque no parece que haya un punto de acuerdo para decir vamos a tirar por aquí, pase lo que pase, cueste lo que cueste, o vamos a intentar que nos salga un poco mejor la cosa, pero ese es el planteamiento y, como digo, parece particularmente doloroso y casi sangrante que no esté el río de Duero en su cabecera perfectamente regulado. Además, ¿para qué les vamos a contar a los espectadores que lo saben perfectamente? Tener una depuradora justo enfrente de San Saturio es una zona de una concurrencia bárbara, sobre todo ahora con el arreglo de las márgenes. Digo, lo de preocupante es poco, según mi criterio. Le podríamos haber puesto algún adjetivo un poco más duro. El problema está ahí, hay que solucionarlo, y el tema de la financiación, como les decíamos, es el punto que genera la polémica. Desde el Partido Socialista reivindican, desde el Ayuntamiento de Soria más en concreto, que esa financiación, ese horizonte que se ha marcado a partir de ahora, la Unión Europea, el Gobierno también le están pidiendo ayuda en este caso, pues no se puede soportar por parte de las arcas municipales. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista en Soria, Javier? Bueno, me gustaría añadir algo a lo que has comentado de la importancia de esta infraestructura. Es tan importante que incluso el propio Gobierno declaró esta obra como de interés general, o sea que supera las competencias municipales, las autonómicas, y es el propio Gobierno el que preocupa por la situación de una zona que encima, entre tanto, fue declarada zona sensible y exigía unos niveles de depuración por encima de lo que estaba preparada la depuradora que está funcionando en estos momentos. Fue declarada de interés general. Esa declaración es fundamental porque abre todo el debate y toda la posibilidad para que el Gobierno pueda hacer una inversión en esta ciudad, ¿no? Eso es lo que nos habilita que a través de encomiendas de gestión, a través de la firma que en su día el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León firmaran un protocolo y se repartieran las infraestructuras que tenía que hacer uno y las infraestructuras que tenía que hacer otro. En este caso, nuestra depuradora la tenía que hacer el Estado. ¿Cómo decidió hacerla en su día? Encomendándole la gestión o esta obra a Aquanorte, que era una empresa pública que se encargaba de construir depuradoras y otros tipos de infraestructuras para el Gobierno. Y nos metieron en un formato de financiación, aprovechando fondos europeos, de ese 80-20 que estás comentando. Desde que pasó esto, desde que se tomó esa decisión, hasta ahora mismo, pues ha pasado muchas cosas, entre otras que la falta de agilidad por parte del Gobierno ha hecho que que hayamos cambiado de objetivo 1 de Europa a objetivo 2 y perdemos, entre tanto, pues un porcentaje importante de esa financiación. Aquí se mira siempre y se está poniendo el foco en el papel que tiene el Ayuntamiento en esta infraestructura. Yo quiero ampliar el foco y quiero que todos los ciudadanos sepan que esta infraestructura le corresponde, al haber sido declarada de interés general, le corresponde al Gobierno. Y es cierto que una obra declarada de interés general puede buscar acuerdos de colaboración tanto a nivel autonómico como a nivel local, pero la obra, la que tiene que hacerlo, la que tiene que ejecutar, la que tiene que licitar, el que tiene que hacer los estudios y tomar una decisión donde está la vocación es el Gobierno. Y hasta ahora al que se le puede reprochar su falta de agilidad, o no sé si falta de agilidad o falta de
de interés es al gobierno. ¿Qué pasa? Que aquí siempre hemos intentado poner el punto de mira en el ayuntamiento, pero no, esa declaración a mi juicio es importante y todo el mundo tendría que estar mirando a quien tiene que estar mirando, que en este caso es al Ministerio. Javier, vamos a escuchar también la postura del Partido Popular, de Tomás Cabezón, y también al respecto de esa declaración de interés general, que dicen que las competencias van ligadas de esa manera, pero... Llama la atención que Javier Antón haga esas manifestaciones tan ciertas, tan clarividentes, de que la declaración de impacto, la declaración de interés general implica que el gobierno tenga el que asuma toda la responsabilidad. De hecho, tenemos hemeroteca bastante en la que incluso el alcalde de Soria decía que la declaración de interés general no podía entorpecer a que el ayuntamiento de Soria tomara decisiones importantes en cuanto a la depuración de sus aguas, porque al final, por mucho que intentemos marear la perdiz, la depuración de las aguas, y lo saben todos los sorianos, es una competencia estrictamente municipal, tan estrictamente municipal que cualquier soriano que vea en su recibo del agua quién le cobra la depuración de sus aguas es el ayuntamiento de Soria. Por lo tanto, podremos estar dándole vueltas, podremos intentar marear, podemos echar responsabilidades fuera, incluso balones fuera, pero la depuración de las aguas es una competencia municipal. La declaración de interés general que se aprobó en el año 2009, fíjese si ha llovido, incluso con un gobierno socialista, todavía durante unos cuantos años, para poderse puesto de acuerdo un alcalde socialista con un gobierno socialista que tampoco se puso de acuerdo para construir la depuradora, ha supuesto que durante esos años no hayamos conseguido tampoco una gestión de cómo ni dónde íbamos a hacer la depuradora. Primero se habló de que íbamos a hacer un parcheo en esta depuradora por 10 millones de euros, que está en las actas del Ayuntamiento de Soria, que ahora parece que ustedes desechan. Luego se habló de hacer la ampliación de la depuración en la misma ubicación, con unos 37 millones de euros, que se podría quedar en 30 con las bajas. Y hubo una decisión allá por el año 2012, creo recordar, que se habló de la ampliación, perdón, de la construcción de la nueva depuradora aguas abajo de los Rábanos, con 50 millones de inversión. Eso supuso que el Ministerio desde el primer momento bloqueó fondos por 50 millones de euros para poder construir esa depuradora de fondos europeos y se destinaron a esta ciudad. Y se firmó un convenio, porque se firmó un convenio por parte del alcalde de Soria. En este caso no lo firmó el alcalde de Soria, fue el teniente alcalde Luis Rey, el alcalde de Golmayo y el alcalde de los Rábanos. Y firmaron ese convenio para hacer esa depuradora, lo que posibilitó que se redactaran los proyectos, que se licitara la inversión y que se adjudicara la inversión. Porque hay que decirle a los sorianos que la depuradora aguas abajo de los Rábanos está adjudicada. Sí. Es más, si mañana se firmaran o se hubiera firmado la adenda del año 2013, que el ayuntamiento no quiso firmar, estaríamos con la obra hecha, con unos fondos, con el escenario presupuestario al 80-20 y con unos fondos muy superiores, porque los fondos europeos que llegaban a Castilla y León en el anterior marco presupuestario eran del 80-20. En este marco presupuestario es del 50-50. Por lo tanto, estaríamos ante una situación totalmente diferente y la declaración de interés general lo único que implica es eso, auxilio a las corporaciones locales por estar en una zona sensible, ejecutar y redactar los proyectos, que es todo lo que ha hecho hasta ahora el Ministerio. Y eso es una realidad, porque está adjudicada. Yo creo que Tomás, la declaración de una obra de interés general implica que la obligación la tiene el Estado. Es que es así de claro. Aparte de tener algunas ventajas a nivel de agilizar expropiaciones, es el Estado. Y además hay algo terrible en esto. Es peor decir medias verdades que mentir. Aquí te has dejado, en toda esta descripción que has hecho, te has dejado muchos detalles y muchas cosas que todo el mundo conocemos, porque hemos hablado largo y tendido sobre este tema y que es importante recordar. Primera pregunta, ¿quién es el encargado de hacer los estudios de alternativa? ¿Las hace el Ayuntamiento o las hace el Ministerio a través de Acuanorte y Acuaes para decidir cuál es la mejor ubicación? Totalmente de acuerdo. Acuanorte, vale, entonces el que tiene la última palabra donde quiere hacer su depuradora de interés general, licitar y ejecutar y expropiar y absolutamente todo, es el Estado. ¿Estás conmigo? ¿Coincidimos o no? ¿Me dejas que matice? No, ¿coincides con esto? No coincido. Bueno, o sea, lo elegimos nosotros. No coincido. No. Es que de hecho, segunda media verdad. Habrá declaraciones hoy mismo que te pondrán en televisión que la reunión que hubo con la Secretaría de Estado, incluso con la ministra, lo que le dijo al alcalde es que tiene usted las tres alternativas, dígame en cuál de las tres alternativas quiere construir la depuradora. Creo que la decisión la tiene que tomar, no comparto yo eso, la decisión la tiene que tomar
en este caso, la entidad que tiene la responsabilidad de hacerla, que es el Estado. Si queremos echarle la culpa e intentar desgastar al ayuntamiento con esta infraestructura, me parece muy bien, pero ese no es el caso. Segunda media verdad. Cuéntalo del convenio. Es que lo decía Carlos Martínez. Por favor, vamos a respetar los turnos de palabra. Respeta la palabra, por favor. Es que decía Carlos Martínez. Respeta la palabra. Si ya lo sé que este desgaste del alcalde continuo con este tema, a mí no me convence. Yo llevo muchos años trabajando en esta depuradora, he tenido más de 20 reuniones con técnicos y casi me sé hasta todos los proyectos. O sea, que no hables tanto del ayuntamiento de Carlos Martínez. Hablamos de cosas que no has contado en esa descripción. Segundo, ¿se firma el convenio? Sí, pero ¿se firmó la adenda o quedó pendiente de la adenda porque no sabíamos ni exactamente cuánto costaba la depuradora, ni sabíamos exactamente lo que iba a costar el túnel? Que había un montón de dudas. Digo, pues cuando tengamos los proyectos, miramos a ver esa adenda. ¿Por qué no dices que las adendas que se le presentaron, por cierto, en octubre del 2010, ya sin tiempo para hacer la depuradora, de acuerdo a los plazos que te exige Europa? Octubre del 2010. De octubre del 2010 llega, y tengo aquí un correo electrónico que me llegó a mí, a mi correo electrónico, porque nos informaron en las reuniones en las que yo asistía a Madrid. ¿Por qué no dices que esa adenda tiene 2 informes negativos, tanto del secretario como del interventor? Sí. 2 informes negativos diciendo que si ustedes firman esto, probablemente creen unos problemas a futuro, porque la obra es muy difícil, bueno, imposible, porque ya pasaba del plazo de ejecución y teníamos unas dudas tremendas con el túnel. Había posibilidades, incluso los propios técnicos de Aquaes decían que era posible tener una depuradora y no tener tuberías para llevarle. Eso hubiera sido un auténtico desastre. Saben perfectamente en el Partido Popular que eso era inviable. Entonces, todo esto me parece muy bien, pero ahora mismo, como eso ya no podemos volver hacia atrás, ni corregir, ni intentar justificar esas decisiones que políticamente y además con todo el derecho del mundo, después de ganar unas elecciones, el Partido Popular decide cambiar la ubicación, y yo lo respeto, porque por eso ganaron las elecciones, no puede servir de excusa para que ahora mismo nos empecinemos en lo que pasó entonces y no pongamos soluciones. Porque ahora mismo encima de la mesa tenemos un gran problema en el que a nosotros, al estar incluido en esa encomienda de gestión, nos ofrecen una depuración, una construcción, una depuradora en desventaja con el resto de España. Tenemos un plan Crece, pues les animo a todos los oyentes a que pongan en la página del Ministerio Plan Crece depuración y vean todas las depuradoras que está licitando ahora mismo el Ministerio a través de las cuencas y a través del propio Ministerio. Hay un montón de ciudades donde van a empezar a construir depuradoras. En ninguna hablan de 65, 35, en ninguna hablan de construir, de ayudar y de resolver un problema que tenemos en España, que es la depuración. Por tan difícil es llegar a un acuerdo entre el gobierno que ahora mismo está gobernado por su partido, Tomás Cabezón, y este ayuntamiento, para ayudar a los sorianos, que bastante problemas tenemos ya en resolver un problema de depuración histórico en una zona sensible, como decimos. Tan difícil es llegar a un acuerdo, tan difícil es que presupuestariamente el Ministerio de Medio Ambiente... Le ha hecho muchísimas preguntas, vamos a dejar a Tomás que responda a cada una de ellas. Que no hay nada peor que las medias verdades, y es verdad, señor Antón. Es que usted desde que ha empezado lleva diciendo medias verdades. Ustedes llevan en el gobierno municipal desde el año 2007 y ya se hablaba en aquellos años de la depuración de las aguas. Sí. En aquel momento con una financiación del 50% por parte de la Junta de Castilla y León. Posteriormente ha hecho usted referencia a un protocolo que firmó el Gobierno de España, el Plan de Calidad de las Aguas, con la comunidad autónoma. Jesús. Fíjese, hubo más de 100 alcaldes implicados en ese protocolo. 100 alcaldes de diferentes colores políticos, que se tenían que poner de acuerdo con el Gobierno de España, de diferentes colores políticos, porque hubo 2 partidos políticos en el Gobierno de España, el Gobierno de Zapatero y ahora el Gobierno del señor Rajoy. El único que ha sido incapaz de firmar un convenio, la adenda, o conseguir que la depuración de las aguas... Ya has dicho que estaba firmado. Vamos a dejarle respetar el turno de palabra, por favor. Que ha sido incapaz de tener sus aguas depuradas es el alcalde de Soria. Ustedes mintieron también y, puestos a decir la verdad, le dijeron que Narbona había declarado la depuradora de interés general y que eso suponía el 100% de los fondos de la depuración de las aguas de Soria. Luego, en ese protocolo, una vez perdidas las elecciones, el 29 de noviembre del 2011 firma el señor Pucheu, secretario de Estado, con el presidente de la Confederación y ya no es al 100%, ya es al 80-20. Y ese es el escenario que manejábamos con la depuradora, la ampliación o la nueva depuradora. Y eso es lo que ustedes firmaron en la anterior legislatura. A partir de ahí se decide que se hace en las aguas abajo de los Rábanos. Se llega al acuerdo con los 3 ayuntamientos. Lo decide el nuevo gobierno, sí, que es lo que digo, que tienen todo el derecho del mundo, y lo que retrasa más de un año es que no, yo no le interrumpiera. Bueno, entonces, ustedes firman un convenio
un convenio como firman todos los ayuntamientos que han tenido que hacer las depuraciones de las aguas. Pero llega un año después y no quieren firmar una adenda. Y usted se centra en el informe del interventor. Y el informe del interventor se centra en la parte que a usted le interesa. Porque el informe del interventor solo tiene 2 puntos, es muy fácil de leer, señor Antón. Uno, que dice que no es viable económico con las circunstancias económicas actuales del ayuntamiento, que eso implica que los 14.600.000 euros de la empresa mixta del agua, esa empresa que hemos privatizado para que nos gestione el agua, ustedes lo dedican a no sé qué, en vez de destinarlo a la depuración de las aguas de la ciudad de Soria. Y es más, y nosotros se lo hemos dicho, ustedes tienen margen también con los recibos del agua. En la ciudad de Soria, todos los vecinos de la ciudad de Soria pagamos 40 metros cúbicos, cuando más de la mitad de los ciudadanos no llega ni a la mitad del consumo. Y un 87% de los vecinos de la ciudad está por debajo de los 40. Claro que tiene que ver, señor Antón. Señor Antón, claro que tiene que ver. Bueno, si quiere hablamos de los recibos, primero hablamos de la depuradora y luego hablamos de los recibos. Es todavía el turno de Tomás, usted se ha extendido bastante más, vamos a respetarlo. Claro, entonces, los recibos implica que tienes capacidad económica. Hay 1.700.000 euros al año que se está facturando de más a los vecinos en la gestión del agua. Y eso implicaría que pudiéramos tener margen para acometer una inversión como es la depuradora de Soria, también devolviendo en aquel momento el 20% y ahora el 50% que marcan los fondos europeos. Y usted decía que los 2 informes son negativos. Mentira, los 2 informes no son negativos. De hecho, el único que dice que es negativo es el interventor. Y añade un punto, que si no se firma la adenda, se inicie el procedimiento de resolución del procedimiento de la firma del convenio. Es decir, que firmaron el convenio, no firmaron la adenda y el interventor les dice que renuncien a ese convenio de depuración con el Ministerio. Y no lo han iniciado, señor Antón. Solo hacen caso a los informes en la parte que les hace caso. Una pregunta. Por lo tanto, usted es alcalde de un municipio. De los 100 alcaldes que dice que han conseguido depurar, ¿cuántos han firmado ese convenio sin el visto bueno de sus técnicos? Pues mire, yo le digo que son... Porque es que parece que ha sido una cuestión... Pero es que entonces me lo está poniendo más en bandeja. El actual alcalde de Golmayo, antes independiente, ahora del PP, ¿por qué no firmó la adenda? Me lo está poniendo en bandeja. José Luis Bravo está pidiendo la palabra y todavía apenas le hemos escuchado hablar. Discúlpenos, es el turno de palabra para José Luis Bravo. Seguiremos luego con las preguntas, no se preocupen. Javier, por favor, vamos a dejar... Vamos a dejar intervenir. Yo tengo sinceramente la impresión de que hemos entrado en bucle, es decir, estamos en algo que hemos repetido y quiero ponerme, estaba todo el rato poniéndome en la piel de los que nos están viendo en estos momentos al otro lado de la pantalla. Seguramente se habrán preguntado por qué aquí no se nos ha ocurrido hoy, Elena, traer a un jurista, alguien que nos diga ¿qué demonios significa interés general? ¿Qué validez tiene y para qué sirve? Porque si no sirve para nada, oiga, pues que quiten esa... porque está claro que hay una disparidad de criterios, claro, entre lo que está diciendo Tomás Cabezón y lo que está diciendo usted. Si no sirve para nada la declaración de interés general, ¿para qué demonios se declara de interés general? ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance de esa declaración? La declaración de interés general significa el auxilio en una infraestructura, la licitación, la ejecución, pues la redacción de todos los proyectos por parte del gobierno. Pero eso se da por supuesto, ¿se lo va a hacer ACUAES? No, no se da por supuesto. Vamos a ver, es que aquí tenemos que entender, está la Administración General del Estado y las empresas concesionarias. Un protocolo que firmamos en la que el Estado y la comunidad autónoma dicen que a través de todas las depuradoras que tienen declaración de interés general, que no es solo la de Soria, que hay un capítulo de unas, corrígeme si me equivoco, unas 20 y pico creo que eran las depuradoras que en Castilla y León tenían declaración de interés general. De esas 20 y pico depuradoras implica que el Ministerio va a redactarle los proyectos, licitarle las obras, ejecutarles e incluso pueden explotar la infraestructura. Pueden explotarla. Es más, se tuvo que modificar el convenio porque el Ayuntamiento de Soria, que estaba entonces licitando la empresa mixta del agua, quería que una vez que se construyera, él hacerse cargo, corrígeme si me equivoco, de la gestión de la depuradora. Y eso es lo que implica la declaración de interés. Y eso implica unos fondos europeos que señala el Ministerio en el escenario presupuestario que estemos del 80-20, 2007-2013 y 2014-2020 al 50%. Eso es el auxilio. Si no, competencia municipal pura y dura, como muchos alcaldes y muchos concejales que hay, nos tenemos que hacer la depuración de las aguas de nuestros pueblos sin tener ese auxilio del Estado. En el momento que se declara ese interés general, se supone que hay un interés supramunicipal en la depuración.
si no, no se haría, tiene que tener un interés. Y por eso, en caso, y yo te voy a poner un ejemplo, si es que lo has explicado tú perfectamente. Imagínate que nosotros no queremos gestionar esa instalación. ¿Quién lo iba a hacer? El Estado. O sea, es una instalación del Estado. Otra cosa es que convenie conmigo, que también lo recoge la propia declaración de interés, para que yo facilite los terrenos. Por ejemplo, en los sitios donde se ha declarado una infraestructura de interés general y la depuradora se hace en el mismo sitio que estaba anterior, le pide vía convenio, no dinero, le pide al medio ambiente, déjame los terrenos, pero la depuradora durante 40 años va a ser del Estado, aunque la estemos gestionando nosotros, aunque la estemos gestionando, es una estructura. Eso es como la cárcel es una infraestructura declarada de interés general. Esto es intentar mirar al ayuntamiento. Yo lo que te pido y lo que me gustaría pedir. La gente no se va a enterar de nada. A mí me gustaría, y siempre he dicho lo mismo cada vez que hay una reunión, que los técnicos de Acuanorte en su día y Aquaes son los que deciden dónde está, porque se gastan cientos de miles de euros en hacer estudios de alternativas para decirnos cuál era la mejor. Y nosotros hemos respetado. Cuando han dicho que había que modificarla de aquí, cuando hablaban de bombeo, cuando hablaban de bajarla abajo, siempre este ayuntamiento, estando yo de concejal, ha respetado la decisión que han decidido. Entonces el ayuntamiento tiene que escuchar lo que le digan los técnicos, y una vez que le ha dicho los técnicos tendrá que supervisar a través de ese convenio, de esa adenda del convenio, ver si es viable o no. Los técnicos han dicho siempre que esa adenda era inviable y era posible pagar el 100% de la depuración porque éramos incapaces de terminar la obra según nos exige Europa, y usted lo sabe. Antes de dar la palabra a los contertulios, vamos a escuchar a la subdelegada de Gobierno, a Yolanda de Gregorio, explicando precisamente que quizá si no se lleva a cabo alguna de las alternativas que da el Ministerio, podría haber sanciones de la Unión Europea, y eso sería un problema todavía más grave para el Ayuntamiento de Soria y para todos los sorianos. Vamos a escuchar a Yolanda de Gregorio. Pero tiene que decidirse, lo que no podemos es llegar a pagar el 100%, que como sigamos así, y sobre todo, si no tenemos la depuradora, Europa nos puede llegar a sancionar. Pues esta es la preocupación de Yolanda de Gregorio en este momento. Javier tiene la palabra porque realmente... Insisto en lo mismo, es una obra de interés general, o sea, es el Estado el que tiene que licitar, el que tiene que decidir qué es lo mejor para la depuración de esta ciudad. Para eso ya he hecho 3 estudios de alternativas diferentes, y en este caso, a mi juicio, aquí se equivoca. La responsabilidad de la depuración de Soria en el momento que esta infraestructura está declarada de interés general es del Estado, y si llega alguna sanción, evidentemente aquí tiene más responsabilidad porque no ha ejecutado, teniendo fondos europeos, el Estado que el propio ayuntamiento. Pero al fin y al cabo lo pagarían los sorianos, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo, yo no estoy para nada de acuerdo, y lo que pido, que olvidémonos de estos fondos europeos. ¿Por qué no dedica el Ministerio fondos directos, los que faltan para completar ese 20%, y entre las tres administraciones, entre la europea, el Estado y los sorianos, hacemos una depuradora? Pero esa oferta está encima de la mesa y la ha mandado el Ayuntamiento de Soria. ¿Por qué en otras ciudades se está pagando casi el 100% de la infraestructura? Esa es la pregunta que yo le lanzaría a la subdelegada. ¿Queremos lo mismo que le estaba sucediendo a los ciudadanos de Cáceres, a los ciudadanos de Nerja? Hay ejemplos, hay cientos de ejemplos. Más de la mitad de las depuradoras que están ahora mismo encima de la mesa del Ministerio se van a pagar íntegramente por él. ¿Por qué la de Soria tenemos que pagar más? Le lanzo una pregunta también, Javier Antón, en este caso. Esa pregunta es tan ridícula que un responsable público la haga, porque esa pregunta implica mentir a los ciudadanos. Porque usted sabe que los fondos que llegan a Castilla y León hemos dejado de ser objetivo 1. No tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Y usted sabe que los fondos que están llegando a la depuradora de Nerja y a la depuradora de Cáceres es porque son objetivo 1. Y llegan al 80% de los fondos en esa comunidad. Sí que es así, señor Javier Antón. Y le digo más, usted firmó además y tuvo la oportunidad de tener los fondos al 80%. Y no los quisieron firmar. Dicen que por el informe del interventor. ¿Qué pasa? Que la alcaldesa de Segovia, socialista, puso en riesgo las condiciones económicas de su ayuntamiento, que sí firmó la adenda. ¿Quiere decirme que el alcalde de Burgos, que sí que firmó la adenda, que es el documento económico de lo que nos va a costar al ayuntamiento de la ciudad, la parte que nos corresponde al ayuntamiento, puso en riesgo las arcas municipales de Burgos firmando esa adenda? Es que me está diciendo que la declaración de interés general, con esa parte que tiene que pagar el ayuntamiento, no implica que el Ministerio puede hacer lo que dé la gana y el ayuntamiento no tiene nada que decir. Para eso está el convenio. Se están enredando y no que el ayuntamiento no quiere. Dice usted que el Ministerio puede decidir dónde lo hacemos. Yo creo que sí. Y el ayuntamiento
va a asumir si son 50 millones o 30 millones la parte que le corresponde? Pues en eso estamos. En eso tendrá que decidir el ayuntamiento. Tendrá que poner encima de la mesa cuál es la Vamos ventaja. a ver, es el turno de Pues palabra ahí de están José las Luis, por ventajas. favor, vamos a respetarlos. Les hemos dicho 2 minutos a cada uno, tienen que condensar quizá un poquito más. Yo sí, vuelvo a ponerme otra vez en el pellejo de los espectadores, porque dice Javier Antón que es el gobierno el que tiene que decidir dónde, cuándo, cómo financia, etcétera, pero al final tiene que pasar por una firma del ayuntamiento. La prueba es que como no la hubo, no se hizo. Luego aquí vamos a ver si nos ponemos todos de acuerdo, porque si no prosperamos. Pero no espero que se solucione todo en esta tertulia, desde luego, pero por lo menos que seamos capaces de avanzar un paso. El problema de no firmar lo otro era un problema económico y de que los plazos que nos planteaban encima de la mesa pasaban de la financiación y había una cláusula que decía que todo lo que no fuera financiable por Europa lo tenía que pagar los 3 ayuntamientos. Por eso, Golmayo, ahora mismo alcalde del PP, igual que has puesto tú el alcalde, Luego dijo que no. A Benito. Dijo que no, porque había serios riesgos y te lo decían los propios técnicos. Estamos hablando de cambiar la ubicación cuando ya teníamos el proyecto definido y claro, cambiar la ubicación suponía volver a empezar los trámites, perdíamos todos los fondos europeos, con lo cual esto se ha ido dilatando y yo no he hecho culpas a nadie, simplemente digo que se ha ido dilatando, se perdió aquel horizonte y ahora estamos en un horizonte que Europa nos lo impone. Es que el propio cronograma de la obra se iba a junio del 2016 y el túnel ya nos decían, veremos qué financiación llega. O sea, se podía haber dado la circunstancia tan absurda de tener una depuradora de 3 municipios en Los Rábanos y no tener el colector. Y eso lo sabes perfectamente. Tenemos proyecto del túnel. El proyecto está redactado. De la depuradora también tenemos proyecto. La depuradora está adjudicada a la empresa Qualogy. Sí, pero es que yo hasta donde yo sé todavía no se había fijado exactamente el sitio porque había algún problema con el propietario de los terrenos. No están expropiados, los terrenos, todavía está adjudicada podría la estar sujeto incluso a algún procedimiento de recursos y tal que podía dilatar más los plazos. Lo que sí parece evidente es que... José Luis, la declaración de interés general en una obra hidráulica, en toda obra hidráulica que está declarada de interés general, implica eso, la ocupación previa a los terrenos. Bueno, ya le hemos encontrado una utilidad. ¿No? Claro, por ejemplo, esto es como cuando la presa del río Mayor. Cualquier infraestructura hidráulica implica la ocupación previa a los terrenos. La depuradora está adjudicada. Tiene una declaración de impacto ambiental que caduca en el 2019. Los túneles, el emisario está redactado el proyecto sin aprobar. Habría que aprobar cuantificado, redactado el proyecto para que el organismo correspondiente lo apruebe. Cuantificado en 30 millones y con el escenario presupuestario. Es más, en las últimas adendas se hablaba de que la depuradora era al 80-20 y los emisarios ya al 50%. Con el nuevo marco presupuestario, en el peor marco presupuestario que era ese, en el anterior, 80-20 la parte de la depuradora, 50-50 la parte del emisor. A lo que hemos pasado ahora, hemos perdido ya 7 millones de euros por una firma de la adenda. Y insisto en lo mismo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Riesgo de pagar 50, Tomás. ¿Cómo es posible que el alcalde de Burgos, cuando nosotros perdimos los fondos, fuera al ministerio y consiguiera los fondos, los adjudicara y los justificara y fueran al final al 80-20? ¿Sabe cuánto ha costado la depuradora? ¿Sabes? Bien. No mienta, no ha sido 80-20. ¿Sabes cuánto ha pagado? Te voy a decir. Rápidamente, Tomás. Porque tampoco llegó y tuvo que devolver. Nos quedamos sin tiempo rápidamente, Tomás. Sí, se lo voy a decir. Al 80-20 era el periodo inicial. ¿Sabes en cuánto ha quedado? Al 60-40. ¿Sabes en cuánto ha quedado la depuradora de Segovia? Al 65-35. En cualquier caso, mucho mejor de lo que nos va a costar, que es lo que siempre le dijimos. No desechen los fondos al 80-20 porque el siguiente marco presupuestario es inferior. No era así. Y vamos a irnos ahora hasta el Ayuntamiento, Javier, hasta el Ayuntamiento de Soria. Vamos a hablar, vamos a ver unas declaraciones que hizo hace unos días el concejal Hernando del Partido Popular hablando de quién va a sufrir directamente pues todo este problema, que al final es un conflicto político, pero que va a perjudicar a en definitiva a los sorianos, a los vecinos de Soria. Vamos a escuchar a José Manuel Hernando. Yo no estoy seguro de que Soria pueda asumir los costes de una nueva depuradora. No estoy en absoluto nada seguro de que pueda hacerlo. Y desde luego, de lo que sí que estoy seguro de que si Soria asume los costes de la depuradora, quien va a acabar sufriendo van a ser los sorianos en sus bolsillos. Podrían soportar el Ayuntamiento de Soria los sorianos, esta cuantía, la financiación que también recae en el Ayuntamiento de Soria, que al fin y al cabo se pagaría, luego nos lo contarán también cuál es ese modelo de financiación que pretenden desde el Partido Popular y desde la subdelegación de gobierno, lo pagarían los sorianos en sus facturas del agua y al final es un conflicto político, como decimos, y afecta directamente al ciudadano.
Es José Manuel Hernando, concejal del Partido Popular, quien decía esto precisamente, Tomás. Sí, es muy claro que partimos de una situación en la que todos pensábamos que aquella declaración de interés general que anunció Carlos Martínez iba a ser el 100% de inversión a fondo perdido. Finalmente, en noviembre del 2011 es cuando vimos que eso no era cierto, y además lo firmaron el señor Pucheu y el señor Gato, actual concejal del Partido Socialista en Valladolid, firmaron que la parte que no viene de fondos europeos, es decir, el 80-20, ese 20%, se iba a repercutir a los vecinos vía tarifa. Y eso era inamovible. Ahora hemos pasado de marco presupuestario y estamos con el mismo convenio en vigor, el protocolo del 2010. Y ese protocolo dice que los nuevos marcos presupuestarios son 50-50. Quitando la parte elegible y la no elegible se queda en el 35%. Y el resto va a ser vía tarifa. Y eso es el marco presupuestario que tenemos. Y a partir de ahí tenemos dos opciones. Uno, ver en qué depuradora trabajamos y en qué escenario, la nueva, la ampliación o la construcción agua abajo de los rábanos, o si volvemos a dilatar plazos y el siguiente marco presupuestario seguramente nos cueste el 100% de la depuradora a los sorianos. Lo que sí que está claro es que del anterior periodo presupuestario, con la no firma de esa adenda, ahora ya hemos perdido 7 millones de euros. Lo que se haya perdido queda a un lado. ¿Qué es lo que tenemos ahora que vamos a tener que pagar los sorianos? Pues ¿y cómo lo vamos a pagar? pagar? Va a depender muy claramente de cuál de las tres opciones elegimos. El Ministerio, en la última reunión con el alcalde, le propuso tres opciones. La de los 10 millones de euros, que es la modernización de las instalaciones actuales, una nueva planta en la misma ubicación que ahora, es decir, deshacer la que tenemos y recrear la nueva, o hacer la nueva construcción aguas abajo de los rábanos, que es la que se hablaba anteriormente. Y a partir de ahí, con los diferentes presupuestos que tiene, 10, 30 o 50 millones de euros, es lo que tendremos que repercutir en 50 años. Antes era en 40, el Ministerio ha facilitado que se devuelva en 50 años. Repercutir en las facturas del agua de los ciudadanos de Soria. Es el escenario presupuestario que se marcó no ahora, sino que se viene marcando desde el primer momento, desde el año 2011. Bueno, ha hablado del protocolo, el protocolo era 2010-2015, no sé si está en prorrogado vigor todavía o no, o si se puede prorrogado. modificar. Evidentemente el 2010-2015 tenía un porcentaje, 80-20, un tipo de región, pero es que yo voy más allá. ¿Usted cree, como vecino de esta provincia, que no puede haber una incorporación de presupuestos de manera directa para compensar y que la parte que tengan que pagar los vecinos de Soria, ya sin decir si es culpa de no firmar o del cambio de la ubicación, no se ponga en ese caso? Es fácil que en los presupuestos de este año que están por aprobarse aparezca una cantidad plurianual, los 3 años que tarde hacer esto, para compensar parte de ese recibo y no nos sintamos tan agraviados con respecto a otros vecinos que no van a tener que pagar ni en recibo, ni a través de las arcas, ni un solo duro en nuestro país. Pero ¿me puede decir uno de esos? Déjame acabar. ¿Es posible que la situación tan especial en la que estamos ahora, no solamente por la despoblación, que nos reconocen y todo el mundo viene aquí a adorarnos la píldora con el tema de la despoblación, pero cuando hay que arrimar la partida presupuestaria aquí nadie se acuerda? ¿Es posible que el que tengamos una exigencia de depuración porque alguien nos ha declarado zona sensible, seamos pocos vecinos para conseguirla, tengamos que hacer infraestructuras tremendas de 30 millones de euros para saltar el pantano? ¿Puede el Estado directamente colaborar con los ciudadanos de esta provincia y aportar dinero a fondo perdido de los presupuestos generales del Estado, como está aportando en otras depuradoras? Que le traeré una lista, haré pregunta a pregunta de todas las 100 depuradoras que se están pendientes de hacer, ¿qué van a pagar cada uno? ¿Sería posible? ¿Es posible que en este caso el Partido Popular, que es el que gobierna, le traslade esa necesidad, ese sentimiento que tenemos los sorianos, que a veces que nos dejan abandonados, que al final sufrimos siempre? ¿Podemos dejar de utilizar el tema de la depuradora como un arma arrojadiza contra el alcalde y pensar en los sorianos, que al final, tú lo has dicho perfectamente, van a tener que pagar a través del recibo esa cantidad como exige Europa? Esa es la pregunta que le haría al portavoz del Partido Popular, que en su día dijo esto mismo, y si hace falta pedimos el 200%. Javier. Dijo, claro, cuando hay que hacer, eso lo dijo. ¿Por qué no se ha hecho antes? Es una pregunta que no le hago yo, que se la hacen desde el Partido Popular desde hace tiempo, y también hablan de esa adenda del túnel. Vamos a escuchar a José Manuel Hernando, que precisamente es quien daba en esa rueda de prensa estas declaraciones. Los papeles de la adenda estuvieron encima de su mesa durante meses. Es decir, que fue la inactividad y la falta de diligencia del alcalde la que provocaron que los plazos se pasaran.
Claro y contundente. ¿Esos papeles de la adenda estaban en los despachos o no? Ahora responderán, pero aquí vemos que hay disparidad de opiniones, José Luis, en todos los trámites. Yo creo que no vamos a prosperar en ninguna faceta en esta tertulia, habida cuenta de que lo que estamos escuchando hasta el momento, quizá haya que hacer excepción de lo que acaba de decir Javier Antón, porque dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Es decir, ¿cómo lo arreglamos si es que tiene remedio? Pero lo demás ha sido cruzar reproches. Yo creo que ya no es el momento de buscar culpables, sinceramente. O sea, vamos a taparnos los ojos, vamos a ver la situación, ponerla sobre la mesa y ahí está la pregunta. Eso que, como digo, de alguna manera acaba de apuntar el diputado Antón, ¿qué hacemos? O sea, ¿hay alguna posibilidad de hacer algo mejor o estos son lentejas? Si quieres las comes y si no las dejas. ¿Existe esa posibilidad? Mira, yo creo que la mejor pregunta que podemos resolver ahora mismo es de verdad, ¿dónde quieren la depuradora los sorianos? Porque cuando el gobierno socialista que anunciaba que se iba a adjudicar la depuradora, que era la ampliación de la actual, hubo muchos sorianos, asociaciones, colectivos, incluso la Federación de Empresarios, que solicitaron el cambio de ubicación. Y eso había un sobrecoste económico, que incluso el Ministerio asumió. Se pasó de 37 a 50 millones de euros con fondos europeos que se señalaron, se reservaron para la depuración de Soria. Por lo tanto, el compromiso del Gobierno de España ha estado para la mejor depuración de la calidad de las aguas de Soria, escuchando a los ciudadanos. ¿Qué ha pasado? Que no se quiso hacer, que no se quiso firmar la adenda, que no se quiso escuchar lo que querían los ciudadanos y resolver un problema que viene desde el año 2006. Pero vamos a ver, y a partir de ahora, sí, no, pero claro, pero es que hace falta. No, pero entonces yo le pregunto al señor alcalde. Que es que no está el alcalde aquí. Bueno, pero también podré lanzar preguntas. Y también podrían haber venido el alcalde y la subdelegada de gobierno. Pero usted no me va a poder firmar. Pero es que usted no va a poder firmar. Es que el alcalde, para lo bueno. No sé, da igual. Venga. El alcalde, para lo bueno y para lo malo, va a ser el que tenga que firmar la adenda. No usted, señor Antón, ni yo en el Senado, ni usted en el Congreso. La tiene que firmar el alcalde de la ciudad de Soria. Tomás, vamos a dejar responder a Javier Antón de por qué, o de si esos papeles estaban o no en el despacho, de por qué no se firmaron, aunque regresemos otra vez. ¿Sabe cuándo recibimos la adenda por parte del Ministerio? Un borrador de adenda. El 10 de octubre de 2014. Y a petición nuestra. Se firmó el convenio el 3 de mayo. Desde el 3 de mayo al 10 de octubre, ¿son los meses que estuvo en nuestro cajón o son los meses en los que estuvieron pendientes de saber lo que costaba la depuradora? Vamos a decir la verdad. Lo que pasa es que si salimos en una rueda de prensa... ¿Y usted no se acuerda y de nosotros, las reuniones desde de mayo aquí, del 2014, del agosto del 2014? Yo le digo cuando llegó al ayuntamiento en un correo que yo mismo he recibido, pero no se nos entregó la adenda hasta el 10 de octubre. Si al 10 de octubre de 2014 le suman 20 meses, ven como ya pasa claramente el periodo de la elegibilidad. Y nos hubiéramos quedado con media depuradora elegible y media no. Y por eso el interventor y el secretario recomendaron la no firma. Podríamos haber firmado, pero habíamos cometido prevaricación. ¿Usted hubiera firmado esto como alcalde que es? ¿Eso es prevaricación? No, seguro. ¿Eso es seguro que usted, déjame acabar, seguro que usted, déjame hablar por favor, Tomás, seguro que usted no lo hubiera firmado. Porque es responsable. Firmar una cosa sabiendo que está mal y que pone en riesgo las cuentas y con todos los informes en contra, sí. Pero porque sabe, octubre del 14 más 20 meses, cuente. Tenía que estar justificado todo al 31 de diciembre de 2015. Era imposible hacer con esta adenda que mandaron la depuradora en su tiempo. Fíjese. Nos estaban haciendo comer lentejas y si las comes o las dejas. Eso es lo que hicieron. Pero, y es que yo no quiero centrarme en lo que pasó, porque el pasado está y ahora tenemos otro fondo. Y yo sé que hay posibilidades a través del plan Crece de poner dinero encima de dotar a la agencia de más dinero para que no nos repercutan el 65 que quieren hacer. Y estoy convencido que esa oferta que el alcalde, que no se lo preguntó, la ha dicho públicamente 35, solucionaría el problema. Tendríamos una depuradora aguas abajo y no habría ningún problema. ¿Están dispuestos a asumir a poner ese 35% que falta? Se lo digo como usted, como responsable del PP y con personas que hablan siempre, habla con la ministra. ¿Es posible? Mira, ¿Es posible eso que le digo? Turno de palabra ¿sí para Tomás, por favor. Usted recibe una adenda en la que no quiere firmar y que otros alcaldes firman. Y usted me dice... Con este tiempo... ¿Usted la hubiera firmado si hubiera estado dirigiendo...? No, es que estamos en un escenario que con una gestión socialista en la que los 12.600.000 euros que se estaban ejecutando, recibiendo por parte del ayuntamiento en esos mismos años,
yo todavía no sé a qué se dedicaron. Es decir, la empresa mixta del agua, la privatización del agua que hizo el alcalde socialista en los últimos tiempos... Mixta. Hombre, la empresa mixta... ¿Qué tiene que ver la empresa mixta? Eso fue con el convenio. Yo le he hecho una pregunta. Los 12 millones de euros... ¿Hubiera firmado si los 12 millones de euros hubieran estado en el ayuntamiento... Pero respóndame. Sí, le voy a contestar. Vale. Los 12 millones de euros estuvieran en el ayuntamiento y no en las obras que el alcalde quiso hacer, seguramente el informe del interventor hubiera sido totalmente diferente. Porque esos 12 millones de euros de la gestión del agua hubieran repercutido en el ciclo del agua como era la depuración. Y seguramente cualquier alcalde hubiera podido firmar esa adenda que posibilitaba la construcción de la depuradora. Pero si nos gastamos los dineros que llegan del agua en otras inversiones, igual más electoralistas, luego no tenemos para construir la depuradora. Y luego tenemos que ir llorando o poniendo, diciendo que el problema ya no es la adenda, es los la palos del mixta. agua. No, es que lo hemos dicho desde el primer... la empresa mixta la culpable. Señor Javier Antón, sabe que hemos está mezclando cosas que no tienen nada que ver. Claro que tienen que ver. Usted aparecía la palabra empresa mixta. Yo le dejo hablar. Respete, por favor. Por favor, y no ha contestado. Me deja hablar, pero me va a dejar hablar. Firmaría usted y vamos a tener un poco de calma, que conteste por favor Tomás, porque tenemos que... Por supuesto que yo hubiera firmado porque se hubieran dado unas circunstancias totalmente diferentes a las que produjo el alcalde de Soria. Y por lo tanto, claro que hubiera sido diferente. Y usted conoce muy bien también cómo son los informes del Ayuntamiento de Soria. Y hubieran sido muy diferentes, seguramente, porque la gestión económica del Ayuntamiento hubiera sido muy diferente y hubiera posibilitado. Pero es más, igual que le digo a la empresa mixta del agua, le vuelvo a insistir, y lo hemos hecho siempre en todo el debate de la depuradora, que ustedes tienen también una gestión en el recibo del agua para poder bajar, porque están cobrando y tienen un superávit de 1.700.000 euros al año para no poder repercutir a los ciudadanos. Vamos a dejarlo aquí. Usted diciendo que sube el recibo del agua con la depuradora. Vamos a parar un momento el debate y ahora vamos a seguir, y yo voy a señalar a José Luis porque precisamente yo pretendo que en este debate se aclare algo de cara al futuro. ¿Van a colaborar para que esa depuradora nos haga más barata a los sorianos o no hay posibilidad porque el gobierno no va a dar su brazo a torcer? Aquí es un llamamiento que yo creo que como soriana deberíamos hacer a todos los partidos políticos. Si existe ese hueco, si existe un marco en el que poder apoyarse para conseguir eso. Pero si el marco es clarísimo, que sigue manteniendo los fondos europeos a disposición de esta depuradora. En este caso con el 35%, puesto que se perdió el 80%. Y eso son el marco presupuestario que se ha trasladado desde el Ministerio que puede aportar. Habida cuenta de que estamos en un escenario en esta provincia de Soria más que nunca orientado a la batalla contra la despoblación, hacer algo, digamos, a mayores de lo que se tiene que hacer en otros sitios. No sé si la depuradora estaría en ese... Pero yo creo que también, todo. Porque el otro día estábamos hablando, salió el tema de Valcorba, y hasta que no se termine Valcorba no vamos a poder traer empresas, vaya, una lucha contra la despoblación. Quiero decir, todo tiene que contribuir, y puesto que estamos en esas, bueno, pues digámosle a doña Delmira Barreira, mire, véngase para acá y diga, bueno, vamos a echar una mano en esto, que otras inversiones o otro dinero del ayuntamiento pueda propiciar, qué sé yo, la promoción de la construcción de, o algo así. Yo quiero saber si ese marco legal puede existir, si es solo político, quién tiene que tomar la decisión y si es posible, por lo menos, que no perdamos ni un minuto más culpando unos a otros y otros a unos, porque no llegamos a ninguna parte. Yo lo que tengo claro es que existe vigencia de un protocolo de colaboración que se firmó entre las dos partes, el Gobierno y la Junta de Castilla y León. Es más, en la etapa del gobierno Zapatero, por lo tanto hay que reconocerlo, y en el que se decía que los fondos iban a llegar a esta provincia conforme el escenario presupuestario que marcaran los fondos europeos. Y ese es el protocolo que tenemos firmados. Y quiero decir, y vuelvo a insistir... Si se puede claro, pues no, por eso, es el protocolo que tenemos de la... No, pero es el que tenemos vigente actualmente, por eso te digo, es el protocolo que tenemos vigente. Y a partir de ahí habría que renunciar a este protocolo y dejar constancia de que somos la única provincia, la única capital de provincia que no tenemos las aguas depuradas. Por eso tenemos ese requerimiento europeo tienes en el informe mal depuradas. No de acuerdo a los parámetros. Tenemos pues ¿qué me está contando? No de acuerdo a los nuevos parámetros. Desde el año, yo por favor quiero... Desde el año 2006 con las aguas mal depuradas, que lo dicen los informes no solo de ASDEN, sino también del propio Ayuntamiento de Soria, en los informes reiterados que había desde Acciona, y mirando para otro lado. Yo creo que desde el año 2006 hasta el año 2017 algo se podría haber hecho. Y algo se podría haber agilizado, y lo que no puede ser es que un ayuntamiento... Dejamos de mirar el pasado, Tomás. Ya, pero claro, pero es que hay que recordar que llevamos 10 años de ayuntamiento. Estamos hablando de futuro. Y el protocolo es lo que nos marca y nos ciñe el escenario. Esta semana he estado preparando una proposición de ley
para trabajar en la Comisión de Medio Ambiente, en la que estoy intentando buscar diferentes alternativas para que los sorianos no tengan que pagar ese 65% que, de acuerdo a los fondos europeos y de acuerdo a esta encomienda de gestión, nos tocaría pagar de esta depuradora. He estado investigando depuradoras de todo el territorio español que se están financiando incluso al 100% por parte del Ministerio. Y estoy investigando y es posible que haya aportaciones directas del Ministerio a la empresa municipal, o sea, en este caso a la empresa Aquaes, para financiar a fondo perdido parte de esta infraestructura. Se puede hacer. Lo sabemos, los técnicos han dicho que sí, es una cuestión de voluntad tan sencilla como en los presupuestos del 2010, que se incluye una partida para para los del 2018, que se incluye esa partida. Tan sencillo. ¿Hay voluntad política o no? ¿Hay posibilidades de hacerlo? Yo lo voy a intentar modestamente desde la oposición a través de una proposición de ley que es solamente instar al Gobierno. Pero lo voy a hacer. Me gustaría que en la misma línea... ¿Me dejas acabar? Para poner en la misma línea, me gustaría que ese apoyo y esa petición se hiciera, y voy a intentar reunirme con los responsables del Ministerio para convencerles, y presentaré una enmienda como hemos presentado en los últimos años. Y por favor, eso te lo pido, no mezclemos la empresa mixta con una obra de interés general. Sé que con la empresa mixta no han estado de acuerdo. Tendrán que pagar. Conocen todas las obras que se han hecho con la empresa mixta y que se van a hacer relacionadas. Nunca se ha hecho tanta obra de infraestructura hidráulica, si no pregunte a sus compañeros del ayuntamiento, como se está haciendo ahora. Nunca ha funcionado tan bien. Tenemos la tarifa, la tercera más baja de todas las capitales de provincia. Estamos dispuestos, porque se ha dicho por activa y por pasiva, a aportar lo que nos corresponda. Se pueden ajustar, se puede hacer muchas cosas, pero lo que necesitamos es esa discriminación positiva, no discriminación negativa. No podemos pagar más que los demás cuando deberíamos pagar menos, cuando el Gobierno debería hacer un sobreesfuerzo para que esta fuera, si es posible, 100% gratis, y así lo pidieron no solamente nosotros en el Ayuntamiento, en un montón de mociones, sino su propia compañera María votó en contra de esta adenda, siendo del Partido Popular. Yo era concejala del Ayuntamiento de Soria. Si es que lo tenemos claro, Javier, discriminación positiva, y es posible porque hay mecanismos para financiarla. Le voy a hacer una pregunta. Si tuvieran que elegir una de esas opciones, ¿con cuál se quedarían en este momento? Yo elegiría la que los técnicos de Aquaes marquen como la mejor, la más viable. No porque habiendo seguido el proyecto, yo he tenido muchas opiniones, pero en este ayuntamiento siempre hemos dicho que lo que digan los técnicos es lo que hay que respetar. ¿Y los técnicos del ayuntamiento qué es lo que les técnicos del ayuntamiento siempre se han puesto a disposición, siempre se ha puesto a disposición de los técnicos de Aquaes para facilitar toda la información. Transparencia total, y eso lo pueden confirmar todos los técnicos de Aquaes. Cuando Aquaes dijo que teníamos que eliminar el bombeo, pues hay que eliminarlo. Cuando dijo que había que ampliar, pues hay que ampliarla, se amplía. ¿Que hay que hacer un túnel y bajarle abajo? Bueno, sí, pero no nos pidan más dinero, ayúdenos a no sufrir otra vez otra discriminación. Vamos a dejar aquí el debate, no tenemos tiempo para más. Me gustaría saber una cuestión: ¿cuál sería el dinero máximo que estaría dispuesto a poner el Ayuntamiento? Incluso si fuera el 33%, para abrirnos un poco la mente, a ver si el 33% de los 50 tampoco es suficiente. Pero de todas formas, señor Javier Antón, siempre hemos perdido. Sería el 33%. Perdón, un momento. ¿De cuánto? 33% de la de 10, de la de 50, de la de 30. 33% de la 50, que es la última, que los técnicos, el 33% de la de 50, que es la última que los técnicos de Aquaes en su estudio de alternativas ofrecieron. Fíjese, si no hubiéramos estado haciendo política del agua como ha hecho Carlos Martínez, con ese 80-20 y esos 15 millones de euros que ahora ofrece, ya tendríamos hecho la depuradora al 80-20 y con mucha menos cuantía económica. Es el único ayuntamiento que no quiso firmar. Es que no es verdad, había riesgo de pagarla entera, por no llegar a plazo. Y Burgos, Segovia. Tomás. Eso ya lo habéis dicho, por favor. Está esa proposición no de ley. El Partido Socialista está pidiendo colaboración del Partido Popular de Soria. ¿La van a tener en este aspecto? Tendremos que conocer la PNL, en qué sentidos es, porque de momento no está ni presentada, por lo menos a día de ayer no estaba registrada, y tendremos que conocer el contenido de la PNL. Bueno, pues les pedimos... ¿Puedo decir algo yo? Sí, por supuesto, José Luis. Yo solo quería decir una cosa al hilo de la pregunta que has planteado tú, Elena, a los contertulios al respecto, o concretamente a Javier, al respecto de dónde tendría que ser, cuál sería la opción. Mi opinión como ciudadano es que cualquier opción que no pase por sacar de donde está ahora la depuradora sería un error histórico. No puede quedarse ahí la depuradora, hay que quitarla de enfrente de San Saturio y hay que llevarla
porque además no hay otro sitio, estamos en unos acantilados tremendos desde ahí hasta el embalse de los Rábanos y por tanto hay que pasarla al otro lado. Como sorianos estamos que todos nos de acuerdo cueste lo que nos cueste, ya pediremos. Bueno, nosotros sí, pero ellos hay que quitarla licitaban la ampliación en frente a San Saturio. No lo licitamos nosotros, que lo licitaba el gobierno. Bueno, y además, bueno, Partido pues se Socialista. acabó. El Partido Con Socialista. esta conclusión es que está todo el rato mirando al ayuntamiento. vamos este es a el dejar gobierno. aquí, tendremos que esperar para El ver que si firma es el consiguen ayuntamiento. colaborar entre unos partidos políticos o otros, para ver si al final el Ministerio cede un poquito y pues quizá pueda salir más barato a los sorianos esa depuradora o no, ya veremos. Y bueno, pues queda aquí este debate y probablemente les tengamos en más ocasiones aquí en la 8 Soria hablando de este tema. Esperemos que no por mucho tiempo, para que se resuelva cuanto antes. También hemos de decir que ni el alcalde ni la subdelegada han querido debatir juntos, no se ha podido hacer ese debate y porque lo intentamos la semana anterior. Sí, la verdad que fue complicadísimo, yo no me había visto en otra igual, pero bueno, tienen sus argumentos y vamos a respetarlos, pero no compartirlos porque no es por hacer de menos a los dos que están aquí. Un poco subalternos hemos quedado, ¿no? Porque al final salen los nombres de ellos por todos los sitios o de la ministra y realmente los que deberían estar aquí quizás serían los representantes de cada institución en la provincia de Soria y no hubo manera de hacer ese debate, lo tenemos que decir, José Luis. Sí, despedimos. Dios y ayuda. Sí, pues despedimos a los contertulios, gracias por venir, Tomás Cabezón, Javier Antón y eso, esperemos que se resuelva cuanto antes, José Luis. Bueno, yo no tengo mucha esperanza de que se resuelva cuanto antes, pero por lo menos que se den pasitos en alguna dirección. Esto no es una obra de hoy para mañana, pero que veamos prosperar, porque yo no veo más que pasos atrás. Con toda franqueza, yo soy muy pesimista al respecto de que en un plazo razonable de 5 años tengamos una depuradora nueva. Soy muy pesimista, sinceramente. Ojalá me equivoque. Ojalá que no lleve razón. Ojalá te equivoques, sería una buena noticia. Yo creo que llevamos muchos años hablando de ella, quizá demasiado. Yo llevaba pantalones cortos. Yo me acuerdo cuando se hizo 2006 ya lo llevabas largos. la primera depuradora, que nos están esperando la actual fue muy polémica también. No quiero meterme aquí en historietas que ya no nos queda tiempo, pero para construir la que hay ahora, tela marinera entre el ayuntamiento, entonces presidido por José Luis Liso, y el gobierno entonces del Partido Socialista. Estamos exactamente al revés. No vamos a remontarnos todavía más al pasado. Vamos a dejar aquí este debate y nada, hacemos un pequeño descanso para ir a publicidad y regresamos con nuestros contertulios. Manuel Revilla por primera vez en el debate de la 8 en 2018 y Fernando González Ferreras, contertulio habitual, así que no se muevan porque repasaremos toda la actualidad política de la semana. Gracias por venir. Muchas gracias a ti.